nombre es Ángel Pinazo, nací en Teruel y en 2010 vine a Puerto Rico. Lo que más me enamoró de esta isla es su clima, su gente que es muy abierta, su gastronomía. Me trajo aquí el amor, pero no el amor al arte, sino el amor a mi pareja. Hola Ángel, buenos días. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenos días. Oye, te pillo manos a la obra, ¿no? Sí, sí, estaba terminando la última hora dándole los últimos retoques. Porque tú eres pintor, ¿no? Sí, sí, soy pintor, soy de Teruel, pero estudié Bellas Artes en Valencia, hice un máster. Oye, a mí me han chivado que eres uno de los mejores retratistas de aquí. Bueno, hago lo que puedo. Una obra tuya, ¿en cuánto estaría valorada? Mis obras llegaron hasta 6.000. No está nada mal, ¿no? Bueno, si se vendieran bastante. La venta de cuadros por la crisis se ha reducido mucho el mercado. Este estudio está integrado en tu casa, entiendo, ¿no? Sí, sí, es parte de ella, es uno de las salas. Te voy a enseñar una cosa muy interesante que había antes de llegar yo aquí a la casa. Mira. Pero si esto es una Virgen del Pilar. El antiguo dueño le bautizaron en una iglesia que se llama del Pilar. Entonces él se puso aquí estas cerámicas. ¿Te has traído algún recuerdo de Aragón, alguna foto? Allí tengo unas fotitos. A ver. El más chiquitito soy yo y los demás son toda mi familia. Mi papá, mi madre, mi hermana, mi hermanito y mi otro hermano. Te veo muy feliz aquí viviendo. Bueno, todo no ha sido coser y cantar. Ha habido momentos muy críticos. En el año del huracán, esta zona se la llevó toda. Esta sala que estáis viendo, Wow. Esto era lo que estamos viendo ahora. todo este salón, Estamos hablando del huracán María, que fue tan potente. parecía como un dios cabreado. Tuvo varias consecuencias, un poquito más de 3.000 muertes. Las rachas más fuertes llegaron entre unos 240 a 280 kilómetros. Estuvimos como 3 meses sin luz, emigró como unas 200.000 personas. Yo utilizaba el agua que caía del cielo, la recogía con baldes, el techo empezó a botar, y de golpe y porrazo desapareció, se vinieron las estrellas y eso, un viento brutal. Entonces tuvimos que meternos a esta habitación todos, tuve que poner un colchón de la otra habitación contra la puerta y un armario. Qué miedo, ¿verdad? Wow. Sí, sí, mucho miedo. Vamos a hablar de cosas más bonitas. Yo creo que ha llegado ya el momento de que nos enseñes tu ciudad, ¿no? Bueno, sí, vamos a ir a ver el viejo San Juan, vamos para allá. Isla bendita, los ángeles te consuelan, tu pueblo precioso grita este Y ya estamos en el centro de San Juan de Puerto Rico. Bueno, sí, estamos a punto de llegar, pero antes os quiero presentar a mi pareja. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Él es Ronald. Hola, Ronald Ronald, Martínez encantado de Lago. conocerte, un gusto. Hola, saludos. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Bueno, nos conocimos en el 2010. Ese mismo año vine a conocer Puerto Rico. Me lo traje para acá. Tú eres puertorriqueño, claro. Claro. Llevamos casados desde 5 años. hace 5 años. ¿Dónde os casasteis? Pues nos casamos en Nueva York. ¿Y dónde vamos a ir con vosotros? Esta es la entrada al Viejo San Juan. Esta es la entrada al viejo San Juan. El Viejo San Juan es la atracción, yo creo, principal de los puertorriqueños porque tiene toda una simbología de identidad puertorriqueña, el lugar histórico más importante para muchos puertorriqueños. Yo vine a Puerto Rico sin tener una idea de cómo era Puerto Rico. Y todo el mundo pensaba que era puertorriqueño. Eso. Has perdido un poquito del acento de Teruel, ¿eh? Unos familiares la última vez cuando llegamos me dijeron que ya como que se me iba el acento aragonés un poquito. Lo estaba perdiendo. Me recriminan que perdió el acento mayo. ¿Y el cambio de Teruel a un lugar tropical como este, cómo fue? Pues es casi como del cielo a la tierra, porque de estar en una zona rústica, fría, ha sido a llegar a una zona caliente, con mucha música, mucho color, mucha luz. Me cambió bastante, me ha hecho un poquito más extrovertido, porque yo soy muy introvertido, entonces como que me ha abierto un poquito. Oye, ¿y toda esta gente qué hace aquí haciendo Pues fotos? curiosamente estamos delante de la casa más estrecha de América. Mide 1,30 de ancho y 11 de profundidad. Esta foto va para Instagram. ¿Seguro? Claro, claro. Oye, ¿y en esta casa vive alguien? Vamos a llamar a ver. Ah, pues sí, hay gente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos de Aragón Televisión, de Aragoneses por el Mundo. ¿Podemos pasar un segundo? ¿Es usted el dueño de esta casa tan estrecha? Así mismo es. Esta se conoce como la casa más estrecha de 2 pisos en el hemisferio occidental. Está en el Guinness. Aquí tenemos el comedor, tenemos también la oficina. Vale. Y la cocina aquí en el fondo. Aquí tiene de todo. Esto aquí se puede vivir perfectamente una pareja o una persona sola, sin niños mejor. Me temo que aquí hay que ser muy delgadito para circular por esta casa, ¿eh? Yo digo, la casa más estrecha con la vista más ancha, más amplia. Pues aquí tenemos el puerto de San Juan y más atrás está la cordillera central. Es una vista casi de todo Puerto Rico. ¿Cómo vais al baño en esta casa? Te puedes estar lavando los dientes y duchándote a la misma vez. La ducha es el mismo baño completo, así que se aprovecha todo. ¿Usted a qué se dedica, por cierto? Yo soy arquitecto y fui el que hice la restauración
del edificio. Enhorabuena por esta restauración, desde luego que ha merecido la Gracias. pena el esfuerzo. Y saludos a los de Zaragoza, pues estuve por allí está ¿Qué la me piel. dije? ¿Dónde estuvo? Bueno, pues estuve para las fiestas del agua, era una feria, ¿verdad? Allí la Virgen del Pilar, ¿no? ¿La Expo del Agua? La Expo del Agua, sí. Usted ha conocido nuestra casa y nosotros hemos conocido la suya. Bienvenido, y aquí que se repita. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión. Estamos a punto de llegar a la y mis calle cuitas de Fortaleza. amor. Es la calle más antigua del viejo San Juan. Tiene algo característico, si miramos al suelo, que son los adoquines. Están creados de piedra y con escoria. La escoria es de hierro, de ahí su color azulado. Y vemos que esto está lleno de puestos de comida, de tiendas de ropa como este que tenemos aquí. Hola, buenos días. Hola. Que vemos que esto está lleno de turistas, ¿no? Sí, hoy está lleno. ¿Qué tal es tener una tienda aquí en el centro del viejo San Juan? Pues es muy entretenido. Sí. Conocer gente de todas partes del mundo. Nosotros venimos de Aragón, de España. Pues mis primos son de Sabiñán. No me lo Aragón. puedo creer. Sí. Aquí casi todo el mundo tiene algo de español. Mi bisabuelo era de Aragón también. ¿También? Pero la otra Aragón. A ver si Puerto Rico va a estar lleno de aragoneses y no lo sabemos nosotros. Exactamente. Me enseñaron a cantar hasta Jota. No es verdad esto. Sí. Tienes la cara mañica y llena de pelucica. Un placer, que vaya muy bien la venta, Mañica. Encantada. Hasta luego. Adiós. Tengo coco para la salud, pancha para la belleza y arcoíris para el hambre. Dígame de qué le doy, dígame de qué le doy, dígame de qué le doy, dígame de qué le doy. Oye, ¿cómo es vivir en una ciudad tan turística? El viejo San Juan es como que se ha despoblado un poquito porque las viviendas son caras, los puertorriqueños residen poco aquí. Y con la crisis, los grandes conglomerados están comprando muchas propiedades. Ahora vamos a llegar a la fortaleza. Es la casa de gobernación más antigua de América. Reside el gobernador, vienen a visitarle todos los presidentes. Todos los dignatarios, los presidentes, hasta aquí ha estado Kennedy, aquí ha estado Obama, aquí ha estado Margaret Thatcher, aquí estuvieron los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, Felipe y Leticia. Esta es la mansión ejecutiva. Aquí la rama ejecutiva del gobierno se dirige desde acá. Pues ya estamos dentro de la fortaleza, esto es un privilegio, ¿no? Pues sí, es un privilegio porque no se consigue entrar a ella si no es con un permiso y no suelen dar el permiso a casi nadie. Porque yo tengo una obra expuesta aquí, entonces es como que me ha dado un pequeño acceso. ¿Y este sitio donde estamos qué es exactamente? Esto es la sala donde están expuestos todos los cuadros de los gobernadores puertorriqueños. Aquí tenemos al primer gobernador que fue electo por Puerto Rico. Antes los gobernadores eran impuestos. En el Tratado de París se cede a Puerto Rico a los Estados Unidos. Así que del 98 en adelante está bajo la soberanía de Estados Unidos. Pero Puerto Rico no es un estado americano. No, Puerto Rico no es un estado americano. Puerto Rico es, en español, un estado libre asociado, en inglés un Commonwealth. Es un territorio bajo la soberanía de Estados Unidos con un grado de autonomía. Aquí se encuentra mi cuadro que se llama Lluvia de Coquíes. Lo comencé en España. Lo empecé en un pueblito pequeñito donde vivía yo que se llama Arcos de las Salinas, en Teruel. Aquí están representadas gran parte de toda la ideología política de Puerto Rico. En esta parte había un hueco y allá otro hueco. Como gustó mucho y en esa época fue elegido el gobernador actual, me dijeron que si lo incorporaba, igual lo podrían traer a la fortaleza. ¿Cómo fue la reacción de los puertorriqueños ante De todas este cuadro? clases. De todas clases. De todas clases de reacciones. De gente que decía que le encantaba el cuadro, a gente que decía que había Que quemarlo. España tiene nada que envidiarnos a nosotros con sus líos de identidad y de constitución política. Enfrente de mi cuadro hay un tapiz que también está relacionado con Aragón. El escudo de Puerto Rico que fue otorgado por Fernando de Aragón. Bueno, es un escudo de 1511, es el escudo más antiguo en uso de todas las Américas. Lo podemos ver arriba, que pone la F y la I de Isabel. Eran los reyes católicos, pero en el momento que se otorga a Puerto Rico, Isabel ya había fallecido. O sea, me estáis diciendo que el escudo más antiguo de América es aragonés. Es aragonés. A esta sala le podríamos llamar la sala Made in Aragón, porque entre tu Casi, cuadro casi. y el escudo aragonés... Casi, casi. Hemos cambiado el viejo San Juan por una calle muy puertorriqueña, muy de aquí, ¿no? Sí, hemos llegado a la calle Loíza. Es una calle con mucho contraste, mucha variedad cultural. Aquí esta calle que conecta con la Loíza
Se llama San Jorge. San Jorge, como el patrón aragonés. ¿Y esto qué hay aquí? ¿Que pone tsunami, ruta de desalojo? Porque tienes que correr hacia allá. Tenemos a mano izquierda el mar a poquitos metros y es una zona de tsunamis. Aquí Puerto Rico es área sísmica y el último gran terremoto fue en el 1918. Todo el mundo dice que ya estamos listos para el próximo. Aquí tenemos una cosa que es algo extraña, se llama libros libres. Aquí el vecindario o quien quiera puede venir a dejar sus libros y la gente que quiera puede venir a hojearlos y llevárselos también. ¿Este libro? A ver. Star Wars. Esto es gratuito. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué estáis buscando? Pues aquí viendo que encontramos interesante. La Casa de los Espíritus y uno de Gabriel García Márquez. Venimos a traer unos, nos venimos a llevar otros y así, gratis para el público. Gracias, chicos. De las características más importantes de la calle Loíza es que tiene muchos restaurantes. Tiene más de 50 en un espacio bastante reducido que no llega ni a los 2 kilómetros. Aquí normalmente venimos a comer muchas veces porque la comida es muy rica y muy bien sazonada. Hola, ¿qué tal? Un placer, Joana Molina. Joana, ¿y usted? Y David Santini. ¿Qué se puede comer aquí? Aquí, si ve el menú, se come todo criollo. Tenemos cuajitos con tostones de pana, fricase de pollo, mofongo, relleno, carrucho, y todo. Bienvenido, mi gente, adelante. No paras de atender, ¿eh? No. La gente que viene aquí normalmente suele ser de aquí del país. ¿Qué habéis pedido de comer? Comida criolla de aquí. De hecho, tiene mucha influencia con la comida de ustedes. El sancocho puede ser comparable con un caldo gallego, pero de aquí, con un toque de aquí. Que disfruten de la comida. Cómo no, gracias. Que vaya bien. Esto es el mofongo. Esto está hecho con plátano verde, se maja y se le ponen especias y se hace esta forma en un mortero. Y los camarones están con pimiento, con salsita y tomate. A ver, Está muy bueno. es como una mezcla de dulce y salado, ¿no? ¿Cómo os cuidáis aquí los puertorriqueños, eh? Mucho, mucho. Ha caído la noche en Puerto Rico y ¿por qué nos hemos puesto así de elegantes? Porque estamos en la plazoleta de Bellas Artes. Vamos a ver un evento. En Bellas Artes se suelen dar conciertos, teatro. Allí está la sala sinfónica, aquí está el teatro, aquí se hace ópera, aquí se da el Festival Casals. Así que estamos exactamente en el centro neurálgico de vida cultural en San Juan. Además, Puerto Rico es cuna de artistas muy conocidos, ¿no? Sí, pues está Ricky Martin, Chayanne, Luis Fonsi, Mar Anthony, J. Lo. Y este es el interior del edificio de Bellas Artes, ¿no? Sí, esta es la sala de Silvia Resac. Es un café teatro y hoy vamos a escuchar a Josi Latorre. O sea, que es un café teatro donde viene la gente de Puerto Rico a escuchar música. Música, chistes, comentarios. Aquí tenemos famosos que han venido a actuar aquí en esta sala. Pero esto sería como el Plata de aquí de Puerto Rico, ¿no? Sí, muy similar. ¿Qué tal? Madre mía, qué musicón hay aquí, madre mía. Bueno, chicos, ha sido un placer conoceros, conocer tu vida aquí en Puerto Rico. Les mando un fuerte abrazo y besos para toda la familia y un beso muy especial para mi prima, Isa. Hasta pronto. Adiós.